Vamos a inaugurar, vamos a llevar adelante una serie de mensajes durante este mes que tienen que ver con el reino de Dios y la madurez cristiana. Dice la palabra del Señor allí en Colosenses capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vamos a orar por esta palabra maravillosa del Señor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, que aplique esta palabra a nuestro corazón y nuestra vida. Señor, te bendecimos. Gracias te damos en el nombre de Jesús por esta tu santa y maravillosa palabra. Gracias por este privilegio que tenemos de abrirla en esta mañana. Pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y ahora también nuestro corazón, para que esta palabra caiga como semilla en nuestra tierra de nuestro corazón y sea tierra fértil, que dé fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre, para la madurez de nuestra vida, para una santificación que te honre todos los días. Pedimos todo esto en el santo nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Alguien dijo alguna vez: es imposible describir, jamás se podrá describir en palabras humanas la relación interior que tiene cada cristiano con el Señor Jesucristo, al cual está unido por medio del Espíritu Santo. Los colosenses, esta iglesia de Colosas, estaban unidos con el Señor Jesucristo por el Espíritu Santo de Dios, por el Espíritu de Cristo. Habiendo sido paganos, habiendo vivido vidas inmorales, habiendo hecho muchas cosas que los alejaban de Dios y que acarreaban sobre sí la ira de Dios, un día escucharon el Evangelio del Señor Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, se convirtieron, se transformaron en hijos de Dios, comenzaron a formar parte de la familia de Dios. Pero junto con tanta bendición también vinieron problemas de afuera, del mundo, problemas dentro de la iglesia, como son y eran los falsos maestros herejes que
negaban la suficiencia del Señor Jesucristo y su Espíritu Santo para llevarlos a ellos a una santificación plena, a la salvación plena que ya tenían por haber creído en Jesucristo. Y luchaban también ellos con su propia carne, con sus propias debilidades. Eran salvos, pero todavía la carne, la naturaleza caída, intentaba una y otra vez volver a llevarlos a las viejas prácticas, a los viejos pecados, a los antiguos vicios. Y el apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, aquí habla de esta realidad, de lo que significa que la vida de Cristo esté en la vida misma del creyente. Está unido por el Espíritu de Dios. Cristo vive en nosotros. Pablo dijo, Cristo vive en mí. No es algo que creo que está lejos, fuera de mi persona. El Dios en el cual he creído no solamente me ha recibido como su hijo, sino que ha venido a morar en mi vida. Somos templos del Espíritu Santo. Es la palabra del apóstol Pablo a los Corintios, mostrando una y otra vez la presencia de Jesucristo en la vida personal. Y aquí en su carta a los Colosenses, en el versículo 4, el apóstol Pablo les dice y les recuerda: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hace mención el apóstol Pablo al día de la segunda venida, cuando toda la gloria de Jesucristo se manifieste, y también los que han creído en Él. El mundo los verá. La gloria de Jesucristo será evidente en la vida de cada uno de ellos ese día. Pero esto tiene implicancias todos los días de la vida hasta que ese día llegue. Hasta que venga el Señor Jesucristo en su segunda venida. Su gloria se manifieste en su total plenitud. Nosotros nos manifestemos también en gloria con Él. Hasta ese día, nosotros que estamos unidos a Él, como estos colosenses, hay algunas cosas que tenemos que hacer. Porque estamos unidos con el Señor Jesucristo. Porque la vida del Señor Jesucristo está en nuestra propia vida. Hay algunas cosas que debemos llevar adelante para mostrar nuestra madurez cristiana, para mostrar y evidenciar y crecer en la santificación. Dice el apóstol Pablo allí en el versículo 5, la primera de las acciones que cada cristiano unido con el Señor Jesucristo debe llevar adelante: hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Hay en este párrafo de la palabra de Dios que el apóstol Pablo escribe a los colosenses, guiados por el Espíritu Santo, animándolos, dándoles herramientas espirituales para que ellos puedan vencer los viejos vicios, vencer los viejos hábitos, vencer la carne que lucha por ponerse en evidencia contra los mandamientos de Dios y la vida del Espíritu. Hay un imperativo allí con el cual comienza esta palabra que es absolutamente importante. Hacer no es una opción. No es algo que el cristiano, el colosense aquí pudiera haber dicho: lo tomo o lo dejo. Hacer pues morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, y muestra allí una lista de 5 vicios.
antiguos vicios que alguna vez formaron parte diaria de sus vidas, más ahora, aunque son creyentes, aunque forman parte de la familia de Dios, algunos luchan grandemente con esto. Y tienen el gravísimo problema de que los falsos maestros y profetas les enseñan de que Cristo no es suficiente para vencer la vieja naturaleza y los viejos vicios. Tienen el problema que dentro de la iglesia están los herejes que le dicen que la plenitud del Espíritu Santo no es suficiente para derrotar la naturaleza caída, para vencer estos vicios, impurezas, pasiones, malos deseos, sino que deben rendir culto a los ángeles o debían abstenerse de determinadas comidas o realizar ciertos ritos. Esto era lo que se les enseñaba a ellos, negando de esta manera la suficiencia del Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Hacer pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En primer lugar, para aquí vencer estos vicios que pugnan, que intentan volver a aflorar en la vida de los colosenses, tienen un mandato concreto de parte de Dios para ellos. Ellos están unidos con el Señor Jesucristo y la vida de Jesucristo está en ellos. El Espíritu Santo de Dios está en ellos. No necesitan hacer ritos particulares. No necesitan rendir culto a los ángeles. No necesitan abstenerse de determinado tipo de comida. Necesitan tomar ellos mismos la decisión de hacer morir todo esto finalmente en sus vidas. Necesitan ser responsables, necesitan ser maduros en la fe. Tienen la vida de Cristo en su propia vida, la presencia del Espíritu Santo en su propia vida. Pero hay una parte que no será hecha por el Espíritu Santo, ni será Dios el que la haga, y es la decisión personal que cada uno de ellos colosenses debe tomar siendo maduros cristianamente. La presencia de Dios está en sus vidas, pero depende de ellos en obediencia a Dios y siendo maduros en la fe, hacer morir, tomar la decisión de hacer morir todas estas actitudes que la gran mayoría, salvo la avaricia, tiene que ver con la sexualidad, con la fornicación, es decir, actos sexuales fuera del matrimonio, relaciones prematrimoniales, etc. Tiene que ver con también las impurezas, la mente sucia, los pensamientos fornicarios. Allí donde solo Dios ve, pero que están presentes, estaban también en la vida de los colosenses, y el apóstol lo conoce. Dejad hacer morir no solamente los actos, sino también los pensamientos que tienen que ver con una indecencia moral. Las pasiones y los deseos no son malos en sí mismos. Aún Jesús, cuando deseaba expresar cuánto anhelaba reunirse con sus discípulos y comer la Pascua, es decir, él mismo dijo cuánto deseaba comer esta Pascua con ustedes. Los deseos no son malos y las pasiones determinadas tampoco. Pero cuando las pasiones son desordenadas, cuando los deseos son malos, porque están permanentemente elucubrando, pensando,
llevar adelante acciones que vinculadas especialmente con la sexualidad fuera del matrimonio, con la perversión sexual, no solamente con una sexualidad fuera del matrimonio, sino con vínculos sexuales o prácticas sexuales perversas. Sé que más de uno de ustedes estará pensando, ¿todo esto está acá adentro? Pues hermano, sí. Y si más de uno piensa, todo esto está dentro de la iglesia, le puedo decir que después de tantos años de pastorado, sí, hermano. También. Pero este es un mandato no solamente para madurez y santificación, sino un mandato lleno de misericordia, porque lo que Dios pretende es que se pueda terminar con esto, que cualquier cristiano maduro traerá culpa, traerá dolor, traerá tristeza, porque intenta agradar a Dios con su mente y con su adoración cantada, pero victorioso el domingo y un derrotado el lunes. Cuando cae nuevamente en las viejas prácticas que alguna vez sintió horror de haberlas cometido. Fornicación, impureza que tiene que ver con la mente aquí, malos deseos, pasiones desordenadas y avaricia, que es idolatría. El mandato del Señor es hacerlas morir. El texto griego aquí es un imperativo: mátenlas. Es un mandato específico y fuerte que no lo hará Dios por el colosense. Serán ellos los que tendrán que tomar la decisión. Tienen toda la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo viviendo en ellos. A continuación, Pablo les da una profecía, no condenatoria, sino llena de misericordia. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pablo está haciendo alusión a la segunda venida del Señor, al día del juicio. Y una de las razones que pueden encontrar ellos para tomar decisiones que muestren la madurez, que les lleven a una madurez cristiana, es que un día estarán en el juicio delante de Dios. Todos, sin excepción, el día que el Señor Jesucristo regrese con sus santos ángeles en gloria, cuando todos tengan ese encuentro definitivo con Él y venga el juicio, entonces tendrán que dar cuenta de lo que hicieron con la palabra recibida, con la presencia del Espíritu Santo, con la exhortación que recibieron semana tras semana. El día del juicio vendrá y es más que una razón importante para crecer en la madurez cristiana, en la santificación que Dios espera. Mandato de Dios, exhortación profética llena de misericordia, pero también un recordatorio, también lleno de amor. Allí en el versículo 7 Pablo les dice, en las cuales, al describir todos estos vicios o acciones en las cuales vosotros también estuvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella, Pablo les recuerda su vieja vida. Recuerden de dónde los sacó el Señor. Ustedes alguna vez vivieron, no solamente hicieron, vivían en la fornicación, en la impureza, en los malos deseos, en la avaricia, en las pasiones desordenadas. Mas no tiene por qué ser así. No tiene por qué continuar siendo así. La presencia del Espíritu Santo en sus vidas. La vida de Cristo está en ellos. Ellos tienen que hacer morir
todo esto definitivamente en sus vidas. Alguien preguntará, pero la fornicación no es una persona, ni es un edificio. Es la consecuencia de un acto. Los pensamientos no son cosas tocables, tangibles que puedo romper, destruir, quemar. Los deseos que surgen en la mente toman cuerpo en nuestro corazón, en nuestras emociones y luego se llevan a la práctica. ¿Cómo hago para destruir todo esto? ¿Cómo hago para darle muerte definitivamente? Es interesante cuando los que han sufrido problemas de corazón, y se hacen un estudio, al infarto se le llama necrosis. Recuerdo mi cardiólogo cuando me dijo alguna vez, al decir necrosis, de mi muerte, yo tuve un infarto de miocardio. Y me dijo, esto, yo conozco griego, él también me dijo, esto significa muerte definitiva. Esto quiere decir que usted antes tenía, medio jocosamente dijo, usted antes tenía 12 jugadores, ahora tiene 11. Porque hay uno que se murió. Y la palabra que utiliza es necrosis. Y la palabra que el Espíritu Santo utilizó aquí para especificar, para determinar cómo el cristiano debe dar muerte a todas estas cosas, definitivamente. Para mostrar la madurez cristiana de alguien en la cual Dios está viviendo en él. Es necrosis, necrosate. La misma palabra. Muerte. Sin capacidad de volver. Porque está allí. A la que se le ha dado muerte. Uno preguntará, como dije antes, pues ¿cómo hago para darle muertes? Pues no presentando, dice la misma palabra de Dios, no presentándole oportunidad a que estas cosas tomen cuerpo en nuestra vida. Romanos capítulo 6, en el versículo 13, también el apóstol Pablo les escribe de qué manera uno puede darle muerte al pecado y a las manifestaciones del pecado, como son la fornicación, la impureza, los malos deseos, las pasiones desordenadas y la avaricia. Versículo 12, capítulo 6 de Romanos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros, escuche bien, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dios ha perdonado todos nuestros pecados antiguos de fornicación. Dios ha perdonado todos los pecados de impureza. Dios ha perdonado todos los pecados de malos deseos, de pasiones desordenadas, de avaricia, y no tiene por qué seguir esos pecados teniendo señorío sobre nuestra vida. Debemos hacerlos morir. Tenemos la asistencia del Espíritu Santo. Tenemos la razón que es que un día daremos cuentas de todo esto en el juicio de Dios. Tenemos la memoria de que algún día todas estas cosas tenían poder sobre nosotros, mas ahora ya no tienen por qué tenerlas más. Y esto es lo que el apóstol Pablo escribe a los colosenses. Dios les ha dado todos los instrumentos, los medios para dar por terminado el poder de estas cosas sobre la vida. Depende ahora de ustedes, de los colosenses, hacer morir las manifestaciones de todos estos pecados. Y una de las formas, el cómo,
¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago morir esto en mi vida? Es no presentando nuestros miembros al pecado como un instrumento de iniquidad, algo que el pecado tome y nos vuelva a llevar en esclavitud. ¿Cuáles son los miembros? Nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos, todo aquello que ofrezcamos al pecado será algo que el pecado utilizará como instrumento para volver a traernos a la vida de esclavitud y que nos va a impedir crecer, ser maduros cristianamente, ser santos, ser santificados en mayor medida, semana tras semana, para dar la gloria al Señor. Necesitamos tomar esas decisiones. ¿Y cuándo se toman esas decisiones? Sabemos cómo hacerlos morir. Pero ¿cuándo debo tomar esas decisiones? Pues todo lo que sea objetos visuales. Todos estos vicios de los 5 que mencioné, 4 tienen que ver con la sexualidad. Lo que tiene que ver con la pornografía, las revistas, la televisión, películas, todo lo que veo y aún lo que oigo, las conversaciones que tenga, todo aquello que me lleve nuevamente o por primera vez, cosa que no creo a nadie, que lleve nuevamente a caer bajo el ámbito de estos pecados de impureza sexual, tanto práctica como mental, debe ser muerto. Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Andad en el Espíritu, dice la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Andad en el Espíritu y no satisfaceréis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne van contra el Espíritu y los del Espíritu contra la carne. Y andando en el Espíritu es tomando decisiones, no presentando nuestros miembros, aprendiendo a decir que no. Son formas en las cuales daremos muerte al pecado. Una vez, estando en el interior del país, conocí un hombre muy ilustrado, traductor público. Había trabajado durante muchos años como corrector en distintas editoriales. Y él andaba para todos lados con su Biblia y me llamó la atención, ya que estábamos en el interior del país y fuimos a un locutorio. Él estaba con su Biblia y vi que ponía su Biblia al lado de la computadora. Entiéndame bien, nadie es perfecto. Vivimos en una sociedad que está, en una sociedad sexualizada. Hace 50 años era impensable ver lo que hoy se ve en la televisión. O si usted va con su niñito al kiosco a comprar el diario, no me va a decir que no piensa en lo que las imágenes de la revista les muestran. Imagine lo que impacta sobre su niño, sobre su niña. Este hombre me llamaba la atención que él ponía su Biblia al lado del monitor de la computadora y escribía así. Le pregunté si él no tenía oficina. Él me dijo, no, trabajo acá. Hago todas mis cosas aquí. Y finalmente, no recuerdo bien en qué circunstancias, pero él compartió su tremenda lucha con la pornografía.
no era un pecado de fornicación activo en el sentido de que tenía relaciones sexuales ilícitas. Tampoco era un pecado de que alguna vez cedía a la tentación, sino que era de todos los días y de todo momento, y le impedía trabajar. Entonces dijo, voy a trabajar así. Dijo, es mi lucha. Pero estoy tomando estas acciones, estas decisiones para vencer. Cuando escribo y veo mi Biblia, Dios me habla. Entonces tomo la decisión correcta. No entro en las páginas que no tengo que entrar. Cuando aparece la propaganda que usted no la pidió, pero se la meten igual en la computadora, puedo decirle que no y borrarla. Amados, Dios nos ha llamado a que seamos cristianos maduros. El reino de Dios con sus bendiciones demanda que seamos cristianos maduros. Y ser cristianos maduros requiere decisiones como estas, la de hacer morir, porque no hay opción, la de hacer morir no solamente los pecados de acción que tienen que ver con una sexualidad ilícita, sino también los de pensamiento, y yo agregaría aún los de sentimientos. En algún taller que tuve que dar ya hace muchos años en una iglesia para jóvenes solteros, una de las grandes verdades que tenían que aprender y que aprendieron, y algunos la aprendieron muy bien ese día: las relaciones sexuales no empiezan con la penetración. Mira, pastor, ¿qué está diciendo? O estoy diciendo esto. Sino con las caricias. Porque de ahí pasamos a otra cosa. Tristemente, la estadística en la iglesia muestra que echa la ley, echa la trampa. Y para llegar virgen al matrimonio, las cosas inimaginables que ustedes ni idea tienen, las cosas que hacen muchas parejas cristianas dentro de la iglesia. Algunos no hay ningún problema, ya eso se perdió y se declara. Le pidieron perdón al Señor y se terminó, pero quiero decir, el pecado no es solo una falta, es un poder. Y va a luchar ese poder constantemente contra la vida del cristiano, intentando dominarlo. Por esa razón el apóstol Pablo, conocedor del ser humano y guiado por el Espíritu Santo, usa estas palabras tan fuertes: hagan morir. Porque si lo dejan vivo, terminará por consumirles su propia vida espiritual. Segundo lugar, en primer lugar, hemos visto que el cristiano maduro tiene una nueva moralidad. ¿Me entiende? Una nueva moralidad. No es la moralidad del mundo, en la que todo está bien, si a vos te hace bien, pero que no es la voluntad de Dios. Y si hay una palabra que quisiera que usted se vaya esta mañana de aquí: un cristiano maduro tiene una nueva moralidad. Y en segundo lugar, tiene un nuevo carácter. Que se manifiesta de distintas maneras. Versículo 8: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas:
ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Han nacido de nuevo. Ya se habían despojado del viejo hombre, revestido de nuevo, que es el Señor Jesucristo, pero todavía hay algunas cosas. Otra vez quiero referirme a 5 de estos vicios, actitudes, que están impidiendo que estos colosenses mostraran esta madurez cristiana que deberían mostrar. Y por el otro lado, que estaban confiando en que podían lograrla por medio de cultos, por medio de dietas. No comes, dice la palabra del Señor allí, versículo 23, capítulo 2. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, culto a los ángeles, en humildad y en duro trato con el cuerpo. Tiene que ver esto con la abstinencia, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si alguno cree que ayunando solamente va a terminar de luchar con la pornografía, con los pensamientos impuros, olvídese. El ayuno no, ahora el ayuno y la oración y la decisión, ahí sí. Pero la abstención solamente no le va a servir. Cinco cosas aquí, en las cuales también hay que dejar y tienen que ver con el carácter, que se manifiesta en las emociones, en la mentalidad, en el vocabulario. Pero ahora dejar también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. El carácter también debe ser transformado por la obra del Espíritu Santo, por la obediencia del cristiano, para mostrar esta madurez cristiana a la que fue llamado, en la que debe ir trabajando. Ira y enojo, actitudes públicas de furor, expresado contra otras personas, contra situaciones terribles. La malicia, que tiene que ver con la mente, con la maquinación de acciones en contra de otras personas, debe desaparecer. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dejen también esto, hagan morir también esto. Pedro va a llamar en su carta, en el Nuevo Testamento, dominio propio. No significa refrenarse, sino que bajo el poder del Espíritu Santo, la obediencia a los medios de gracia que hay en la palabra del Señor, vayamos dándole muerte a todo esto y nuestro carácter vaya siendo transformado. Estas actitudes de furor que a veces tenían ellos, los pensamientos malos, perversos, en contra de otras personas, la blasfemia, palabra que se utiliza a veces para describir insultos contra Dios, pero acá se utiliza para describir insultos, improperios, palabras terribles contra otras personas. Mire, si después de esta palabra blasfemia, que son palabras terribles y horrorosas contra otro, habla de palabras deshonestas, imagínense lo que era la blasfemia. No podemos repetir aquí. Pero pecados de vocabulario, pecados de pensamiento, de nuestro carácter que explota, muchas veces indebidamente y de mala manera, pues todo esto también debe ser terminado. Este también es un mandato de la palabra del Señor.
Y también hay un recordatorio, como anteriormente se mencionó. Han sido despojados, ellos se han despojado del viejo hombre con sus hechos. Esto ya ocurrió. Cuando creyeron en el Señor Jesucristo, cuando fueron justificados, santificados, cuando comenzaron a integrar la familia de Dios. Pero ahora están luchando con su viejo hombre o su vieja mujer. Están luchando con los que les están enseñando que Cristo no es suficiente para vivir una vida santificada y madura en la fe. Y Pablo les está enseñando con todo amor que tienen más de una razón para tener una nueva moralidad y un nuevo carácter. Ya se han despojado del viejo hombre y se han revestido del nuevo que es el Señor Jesucristo. Por tanto deben tomar la vida de Jesucristo dentro de ellos, el poder del Espíritu Santo dentro de ellos. Son templo del Espíritu. Y no se puede admitir que la fornicación, la impureza, los malos deseos o las pasiones desordenadas o la avaricia tengan más poder que el poder del Espíritu Santo. Pues no lo tienen. No podemos admitir, ni los colosenses ni nosotros, que las palabras deshonestas sean más poderosas que el poder del Espíritu Santo para que podamos terminar con el vocabulario antiguo, grosero, obsceno. Llamo su atención a ese verbo de dejar, que significa tirar de lado ropa vieja. Y con la ropa vieja hay un montón de trapos sucios que hay que tirar. Y son estas palabras deshonestas, blasfemias. Si Dios dice que podemos, entonces podemos. Cantamos, hay poder en la sangre de Cristo. Pues entonces vivámoslo. Busquémoslo. Hay poder en Él para que nosotros podamos hacer morir todas estas obras en nuestra vida. Hay poder en Él para que podamos dejar también todas estas cosas que tienen que ver con un carácter nuevo, con un vocabulario nuevo. Pero depende de nosotros. Depende de nuestra decisión, ahora sí, que esto termine de una vez. Dios no tomará esta decisión por ustedes. Él no tomará esta decisión por mí. Cuando estemos frente a situaciones en las que antes reaccionábamos con un lenguaje inadmisible para un cristiano como hoy, entonces tenemos que tomar decisión. Cuando enfrentemos decisiones en donde antes reaccionábamos con un furor o con acciones físicas impropias de un cristiano hoy, entonces será nuestra decisión sin orgullos, sin soberbias. El Espíritu Santo te hablará, pero la decisión finalmente será tuya. Los otros días viajaba a mi trabajo, me senté cómodamente en el tren, saqué mi librito que me regalaron, uno de los libros que me regalaron para mi cumpleaños, muy contento cuando, bueno,
venía desde la estación de 11 y subieron varios, en total estado de drogadicción. El tren venía medio vacío y comenzaron a golpear a patadas y trompadas todas las puertas, los asientos, a patotear a algunas personas que estaban allí. Y yo dije, esto va a terminar mal. ¿Saben? El Espíritu Santo trajo a mi corazón y mi mente su palabra. Huye de las pasiones juveniles. Cuídate de ti mismo. Mi manera de reaccionar en mis 20 o 30 años no era levantarme e irme. Hoy soy un pastor, soy un cristiano, y mientras más pensaba eran cada vez más razones con un peso sobre mi vida. Y me empezaron a venir a la mente mientras veía todas las cosas que hacían. El dominio propio que pide Pedro, el cuidado de ti mismo que pide Pablo. Cerré mi libro, me levanté y me fui. Y con una sonrisa irónica para mí mismo, dije, no sos un cobarde. Estoy siendo obediente. Y estoy matando el pecado que mora en mí. La vieja carne, la que quiere aflorar. Esa es la que le animo, amado. Usted sale de aquí, nos veremos el próximo domingo con la gran mayoría de ustedes. Pero durante toda la semana usted tendrá más de una ocasión en donde se enfrentará con más de una vez alguna de estas cosas que hemos mencionado. Estas 10: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas que solo Dios y cada uno las conoce, malos deseos, avaricia, palabras deshonestas de nuestra boca en determinado momento, blasfemias. Pues mátelas. Mátelas. Tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida. Tiene la vida de Cristo dentro suyo. Es una guerra. Pero a medida que usted vaya venciendo, verá que va siendo un cristiano o una cristiana más maduro, más santo. Dios ya le ha dado todas las herramientas. Solo tiene que tomar una decisión. Tómela. No solo ahora, cuando oremos, sino allí afuera, cuando el pecado, que dice la palabra, a veces está a la puerta de su vida. Allí tome la decisión.